Buenas tardes, un saludo en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Herramientas de apoyo a la gestión de los jueces frente a las solicitudes relacionadas con el SISBEN, que hace parte del ciclo de capacitación en proyección social. Conocer el contexto y la oferta institucional pública, especialmente respecto a aquellas entidades directamente relacionadas con el escenario de las políticas públicas, resulta de gran utilidad para la administración de justicia, en la medida que permite contar con herramientas para la garantía y protección de los derechos de las personas en el ejercicio de la labor judicial. Continuando con el estudio del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, la conferencia de hoy tiene como propósito conocer herramientas relacionadas con este sistema que pueden ser de utilidad para la práctica judicial a la hora de atender casos relacionados con este instrumento de caracterización de la población del régimen subsidiado. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Laura Elizabeth Muñoz Sánchez, quien es psicóloga de la Universidad Santo Tomás, especialista en desarrollo social y estudios en investigación cualitativa y cuantitativa. Ha coordinado proyectos locales dirigidos a mejorar las condiciones socioeconómicas de poblaciones vulnerables, asesora de varias entidades del gobierno nacional en la implementación de programas sociales y actualmente se desempeña como asesora de la Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida del Departamento Nacional de Planeación en la estructuración, diseño e implementación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios SISBEN en su cuarta versión y del Registro Social de Hogares. Doctora Laura Elizabeth Muñoz Sánchez, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, igualmente a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Voy a compartir en este momento la presentación que vamos a hacer el día de hoy. La idea es que en esta presentación vamos a trabajar y a mostrar algunos temas relacionados con SISBEN y uno de los mecanismos que hemos tenido previstos para el uso por parte de los servidores judiciales para apoyar su gestión. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Primero vamos a retomar algunos temas generales del SISBEN. ¿Qué es el SISBEN? ¿Cuáles son estas generalidades de la herramienta de focalización? Igualmente algunos cambios que tiene previstos el SISBEN 4, la visualización de la clasificación de SISBEN 4, el acceso a la información de SISBEN a disposición de los diferentes entes interesados en acceder a esta información, el curso ABC de SISBEN 4 y algunos mitos asociados a la herramienta. Bien. ¿Frente a qué es el SISBEN? El SISBEN es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Este SISBEN es un sistema de información que ayuda a organizar a la población y a los hogares del país de acuerdo con su situación económica y social. Esto es importante reiterarlo, teniendo en cuenta que el SISBEN no se asocia directamente con la prestación de un servicio como salud, no es un programa social ni es un subsidio. Es una herramienta que facilita la identificación de los beneficiarios con mayores necesidades para ser atendidos a través de los programas sociales que manejan otras entidades del gobierno nacional y territorial. Igualmente es una fuente de información para el diseño de la política pública de los distintos sectores. El proceso de focalización es un proceso que ayuda a orientar el gasto social para ayudar a esta población en menores condiciones, en pobreza y vulnerabilidad, y para ello hay un proceso definido en el COMPE 100,
donde el CISBEN hace parte de ese proceso y obviamente el Departamento Nacional de Planeación y las entidades que están a cargo de los programas sociales. En ese sentido, esta focalización tiene 3 momentos. El primer momento es el proceso de identificación, donde se utiliza como herramienta de focalización el CISBEN y otras fuentes como el registro único de víctimas, listados censales y demás, que ayuda a identificar la población que es objeto de algunas ayudas del Estado. Este proceso está a cargo del CISBEN, del Departamento Nacional de Planeación y de las entidades a cargo de estos listados censales o de estos registros que ayudan a hacer estos procesos de focalización. El segundo paso es el proceso de selección, donde está a cargo de los programas sociales, de las entidades que tienen a su cargo y responsables de los programas sociales, y es cuando se determinan los criterios de entrada y salida de los programas sociales. En este proceso, el Departamento Nacional de Planeación, en el momento que se hace uso del CISBEN, hace los procesos correspondientes de acompañamiento técnico para determinar estos criterios a través de esta herramienta. Y finalmente, el tercer paso tiene que ver con la asignación de los subsidios. Esto está a cargo directamente de los programas sociales, de las entidades que ejecutan estos programas sociales, como por ejemplo Familias en Acción, que lo ejecuta el Departamento para la Prosperidad Social. En este paso, esta es la entidad encargada de hacer la asignación del subsidio y determinar los criterios de entrada y salida de sus beneficiarios de este programa en particular y de los demás que utilizan la herramienta. Frente a las competencias que tienen que ver con la implementación y el uso del CISBEN, esto es importante porque esto lo respalda la normatividad vigente actualmente. El DNP, como se ha mencionado, emite los lineamientos técnicos, metodológicos, operativos, hace los procesos de calidad y consolidación de la información, lleva a cabo procesos de monitoreo y publica la clasificación de la herramienta de focalización CISBEN. Igualmente tiene canales abiertos para atender a los ciudadanos para asegurar que toda la población que requiera esté encuestada. Frente a las entidades territoriales, los municipios son los que operan la herramienta de focalización. Los municipios tienen la posibilidad de tener unas oficinas dispuestas para la atención al ciudadano e igualmente designan un administrador de CISBEN que apoya la gestión. Los municipios son los encargados de realizar las encuestas del CISBEN en las viviendas de cada uno de los hogares, incluyendo la población víctima, la población extranjera y demás. En cuanto a los departamentos es el medio mediante el cual llega la información que emite el DNP frente a los lineamientos, son los multiplicadores de la información. Allí los departamentos pueden designar un coordinador departamental de CISBEN que apoya toda esta gestión y monitorea el desarrollo e implementación de la herramienta a cargo de los municipios. Por otro lado, frente a las personas y hogares que hacen parte de la herramienta que están registradas en el CISBEN, tienen como deber hacer las actualizaciones correspondientes de su información en esta herramienta. Esto es importante teniendo en cuenta que al tener la información actualizada, es más fácil que los programas sociales que utilizan el CISBEN puedan ubicarlos e identificarlos para vincularlos a su oferta social. Y finalmente, los programas sociales, como lo mencioné en el anterior slide, son los que utilizan la herramienta de focalización para definir esos criterios de entrada, permanencia y salida de sus programas sociales y son los que efectivamente asignan el beneficio y lo otorgan a sus beneficiarios. Frente al proceso para ingresar a la base del CISBEN, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que un hogar, una persona que quiera ser parte del CISBEN, tiene que hacer una solicitud a la oficina de CISBEN de cada uno de los municipios en donde vive, en donde reside, y este proceso tiene que hacerlo cada vez que cambie de lugar de residencia para poder actualizar su información. Inicialmente, la persona que esté interesada en hacer parte del CISBEN tiene que hacer esa solicitud en la oficina. La oficina de CISBEN, y en este caso el administrador, es la persona que programa la encuesta
para ir a la vivienda del hogar para hacer la encuesta correspondiente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque parte de la caracterización que hace Sisbén en su encuesta incluye esas características de la vivienda y de habitabilidad de los hogares que se quieren registrar en el Sisbén. Así, con la información de la encuesta que tiene ahora el municipio, lo que hace el municipio es hacer la consolidación de esta información y reportarla al Departamento Nacional de Planeación para que haga a su vez los procesos de validación, consolidación y todos los procesos de calidad a través de cruces de bases de datos para verificar la consistencia y verificar igualmente la calidad de la información que reportan los hogares en la encuesta. El DNP, al hacer estos controles de calidad, hace la consolidación de la información que pasa a estos controles y genera la clasificación de Sisbén 4 para posteriormente disponer de esta información a las entidades nacionales y territoriales que utilizan esta información para los procesos de focalización. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que las entidades tienen a disposición esta información permanentemente para definir sus potenciales beneficiarios. Igualmente, dentro del proceso de mejoramiento de la herramienta Sisbén, es importante tener en cuenta que esta herramienta ha surtido varias versiones. Actualmente vamos en la implementación del Sisbén, su cuarta versión, que inició a partir del 5 de marzo. Esta cuarta versión tiene, digamos, sus mejoras se fundamentan en la evaluación que partió de la versión 3 del Sisbén, la que estaba anteriormente vigente, donde se identificaron algunas falencias y algunos puntos a mejorar y que se incluyeron en esta nueva versión. Importante, esta nueva versión de Sisbén tiene como fuente de política pública el COMPES 3877-2016, donde está plasmado toda la información de la evaluación de Sisbén 3 y describe las mejoras de esta nueva versión. Aquí es importante mencionar algunos cambios que tiene el Sisbén 4 frente al enfoque que incluye dentro del ordenamiento de la población dentro del registro. Es así que toda la información que los hogares ofrecen en la encuesta que hacen para ser parte del Sisbén, esto pasa por un modelo estadístico y metodológico, donde la idea es captar esas características tanto en la capacidad de generar ingresos de los hogares como en su calidad de vida en las demás dimensiones. Al ser un enfoque integral, hace que esta herramienta sea mucho más acertada y pertinente a la hora de poder hacer la identificación de la población que puede necesitar algún subsidio. Frente al puntaje, es importante recalcar el cambio que tiene el Sisbén. Ya no es un puntaje de 0 a 100 como venía siendo anteriormente, es la definición de grupos que permiten identificar a los hogares en cada uno de ellos de acuerdo con su capacidad de generar ingresos. Frente a las zonas, lo que trae el nuevo Sisbén es una caracterización territorial de los departamentos por su zona urbana y rural, más Bogotá, lo que permite tener un análisis mucho más acertado de la realidad de los hogares, teniendo como base el sitio de residencia y dónde está situado el hogar de la vivienda y el hogar y la vivienda de las personas que hacen parte de este registro. Esto nos da, obviamente, unos insumos adicionales para determinar esta clasificación de cada uno de los hogares. Y finalmente, dentro de otros cambios está el tema de la recolección de información que se hace a través de dispositivos móviles de captura. Esto permite mejorar la calidad de la información, permite georreferenciar a los hogares e igualmente dentro del cálculo y el modelo del Sisbén 4 es posible hacer una aproximación al índice de pobreza multidimensional, que es una de las mediciones oficiales de pobreza en el país, lo que permite igualmente llegar a estos hogares con ese tipo de pobreza. Y finalmente, el Sisbén es una de las fuentes de información que hacen parte del Registro Social de Hogares, que es una apuesta del gobierno para tener una mejor información para poder contar
con los insumos suficientes para focalizar a los hogares que requieren las diferentes atenciones. Así, en temas de actualización, como les mencioné, al usar los dispositivos móviles de captura, es posible mejorar la calidad de la información. Anteriormente se hacían encuestas en papel, lo que en algunos casos podían tener algunos errores en el diligenciamiento y en la digitación de la información, y de esta manera, al usar dispositivos móviles de captura, es posible tener mallas de validación para mejorar la calidad y consistencia de la información que reportan los hogares. Igualmente, es posible escanear las tarjetas de identidad, las cédulas de ciudadanía, y esto nos ofrece una mayor calidad en la información de identificación. Igualmente es posible georreferenciar a los hogares, es decir, que podemos tener mapas de pobreza, tener el punto georreferenciado de cada uno de los hogares, y esto nos lleva a ofrecer una mejor información para los programas sociales porque facilita la ubicación de todos los hogares que requieren algún servicio en particular. Igualmente, lo que pretendemos con el SISBEN 4 es tener una base dinámica que se actualice periódicamente. Es una base que actualmente está centralizada para mejorar los procesos de calidad y que DNP se encargue directamente de llevarlos a cabo. Igualmente, otra de las mejoras es que SISBEN ya no va a hacer publicaciones mensuales, sino que va a hacer una actualización diaria. Todas las actualizaciones y nuevas encuestas que se generen y que los municipios reporten van a estar actualizándose cada 20 minutos en la base de SISBEN 4. Esto lo que va a hacer y lo que va a permitir es que los programas cuenten con una información mucho más actualizada y que los ciudadanos y personas que hagan parte del SISBEN puedan contar con esta información y puedan usarla para que los programas sociales igualmente puedan identificarlos y vincularlos a sus programas sociales. Dentro de los avances metodológicos, y como lo mencioné anteriormente, pasamos de un puntaje de 0 a 100 a una clasificación por grupos. Esto tiene como objetivo desligar un poco la anterior versión de esta nueva versión porque el enfoque es totalmente distinto. No es posible hacer una homologación del puntaje que teníamos con SISBEN 3 al grupo que tenemos con SISBEN 4. En este caso, tenemos un grupo A que tiene un subgrupo A1 al subgrupo A5, que corresponde a los hogares en pobreza extrema. Un grupo B que va del B1 al B7, que corresponde a los hogares en pobreza moderada. Un grupo C del C1 al C18, que son los hogares en vulnerabilidad, y finalmente el grupo D, que va del D1 al D21, que son los hogares que no son pobres ni vulnerables. Esto tiene como fundamento principal las líneas de pobreza que tiene como base el Departamento Administrativo de Estadística y por eso su relación directa con las mediciones de pobreza monetaria y multidimensional. Igualmente recuerdo que dentro de este modelo las particularidades territoriales están fijadas en este modelo y por ello se pueden captar estas diferencias a la hora de hacer identificaciones y diferenciaciones territoriales. Y uno de los elementos importantes es que solamente el programa social puede identificar solamente un grupo para hacer sus focalizaciones. Anteriormente tenía que definir 3 puntos de corte. Actualmente solo con la definición de un grupo de focalización puede identificar a sus potenciales beneficiarios. Como parte de la visualización de la ficha SISBEN 4, está que el 5 de marzo cambió esta visualización. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los hogares y las personas que están registradas en el SISBEN ahora ven esta ficha que ustedes ven en su pantalla, donde está el grupo asociado a su clasificación de SISBEN, están las características básicas de la información que está registrada, los nombres, documento de identificación y demás, las fechas de la encuesta, las últimas actualizaciones. Esta es la información pública disponible tanto para el ciudadano como para las entidades o las personas que quieran hacer algún tipo de consulta.
Y esto es importante mencionarlo, ya que la visualización cambió desde el cambio de la metodología SISBEN 4. El objetivo de nuestros procesos de socialización y demás, y el trabajo con los hogares y las personas que quieren hacer parte del SISBEN, es precisamente incentivar el registro en el SISBEN. Si bien iniciamos un proceso de barrido y de levantamiento de información desde 2017, actualmente necesitamos que más hogares hagan parte de esta herramienta para poder hacer y vincularse a los programas sociales. Las personas que no están registradas obviamente no tendrán esta clasificación y pues será más difícil vincularse a los diferentes programas sociales. Sin embargo, algunos programas sociales ya han determinado estos periodos y tiempos de transición para que los hogares puedan registrarse en el SISBEN, acudir a las oficinas de SISBEN y hacer los trámites correspondientes para solicitar la encuesta. En términos de acceso a la información de SISBEN, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que muchas de las gestiones que se hacen a través de los servidores y servidoras judiciales es el acceso a esta información. La información que se administra en el SISBEN obviamente tiene relación directa con el derecho a habeas data. Igualmente se encuentra sujeta a reserva y revestida de protección constitucional y legal, teniendo en cuenta que la información que tenemos allí es información de ubicación, información de características específicas de los hogares. Entonces tiene estas características importantes de reserva y de manejo de la información. Para ello es importante mencionar que dentro del proceso de la encuesta de SISBEN, el titular o la persona que da la información, el informante calificado, autoriza a hacer los cruces correspondientes de su información a través de otros registros administrativos. Esto con el objetivo, y como les mencioné inicialmente, para llevar estos procesos de calidad de la información, igualmente para posteriormente que se quieran hacer algunos cruces para identificar si está en los programas sociales, si no está cubierto por ellos, y ese tipo de cosas para poder facilitar la gestión de las demás entidades del orden nacional y territorial. Y otro de los elementos que se tienen en cuenta al momento de hacer la encuesta es que se pide la autorización igualmente al titular o al informante calificado para el tratamiento de la información que reporta en el SISBEN, con el objeto de orientar las políticas sociales de gobierno, tanto nacional como territorial. Si bien nosotros disponemos de la información a las entidades, es claro decir que estas entidades utilizan esta información no solamente para focalizar, sino que hacen análisis para saber efectivamente qué políticas tienen que ajustar, qué programas sociales tienen que crear, qué temas tienen que flexibilizar a la hora de atender a los ciudadanos en los diferentes sectores. Frente a la disposición de la información, aquí hay unos temas importantes. El primero es que el titular o informante calificado, los organismos de control y por supuesto los servidores y servidoras judiciales a través de órdenes judiciales pueden disponer de la totalidad de la información registrada en el SISBEN para efectos de cumplir con la misionalidad de sus actuaciones, e igualmente el titular puede solicitar la ficha del SISBEN en las oficinas de su municipio para verificar qué información fue registrada en la encuesta y, de ser necesario, hacer las actualizaciones correspondientes o las modificaciones a la que haya lugar. Es importante aquí decir que el titular puede hacer modificaciones y solicitar nuevas encuestas para hacer correcciones de la información en caso de que la información no esté bien diligenciada, y igualmente el municipio debe acudir a este llamado y hacer la nueva encuesta. Otro de las entidades que puede hacer uso de la información son las entidades públicas que tienen la misionalidad de hacer uso de esta información para los procesos de focalización y diseño de política pública. Este punto tiene que ver con la
formalización y de la realización de acuerdos de intercambio y confidencialidad de la información, teniendo en cuenta que el manejo que hacen las entidades públicas de la información debe salvaguardar la información que registran los hogares y debe ser utilizada única y exclusivamente para la misionalidad que debe cumplir la entidad en el momento de hacer las focalizaciones o de utilizar la información para la formulación de políticas públicas. Esto está obviamente en la Ley 1581 de 2002, en el artículo 10, y obviamente en el Decreto 441 de 2017, donde se determinan las competencias y la manera de tratar los datos de cada uno de los hogares. Y finalmente, las entidades públicas, las entidades privadas que quieren acceder a esta información deben acceder solamente a la información pública, teniendo en cuenta que su naturaleza es distinta a una entidad pública. Las misionalidades y los objetivos del uso de la información son distintos. Entonces, en esa medida, pues el uso de la información debe ser restringido y solamente debe hacer uso de la información que está disponible en la web. Bien, uno de los elementos y de las herramientas que hemos dispuesto para las entidades actualmente es el curso ABC del CISBEN, que tiene por objetivo ofrecer una información general acerca de esta herramienta, su funcionamiento, la metodología de clasificación, el proceso de realización de la encuesta, las mejoras de esta nueva versión, CISBEN 4, y otras temáticas relacionadas con su operación, así como una batería de preguntas frecuentes que han surgido a lo largo de su implementación y obviamente que son muy útiles para aclarar algunos mitos relacionados con esta herramienta. Este curso está disponible para las entidades como apoyo a su gestión respecto del uso de la herramienta y se puede acceder a través de aulavirtual.cisben.gov.co, donde ustedes pueden acceder, pueden registrarse en la plataforma correspondiente. Este registro no está restringido para las entidades, es posible realizarlo desde cualquier computador y la idea es que esta posibilidad de hacer este curso de CISBEN pueda ofrecer una información general y a la mano para poder igualmente apoyar la gestión en las diferentes actuaciones de las distintas entidades. Aquí están en los pantallazos que tienen que ver con el registro y el acceso a este curso CISBEN que está disponible para ustedes. Es muy sencillo el registro, simplemente es diligenciar los datos básicos de identificación, el correo electrónico y se crea la cuenta. En el momento de la creación de la cuenta, lo que vamos a disponerles es un correo electrónico dando la respuesta a su registro y allí podrá acceder a través del link de inscripción a el curso ABC del CISBEN. Reitero, esta información y este curso es una herramienta disponible a las entidades que deseen saber y reforzar los conocimientos en esta herramienta, en el CISBEN 4, esclarecer algunas dudas frente a su operación, su funcionamiento y su implementación, tener la información a la mano de novedades, de sus mejoras, las preguntas frecuentes que pueden ser muy útiles para aclarar algunos mitos relacionados con la herramienta. Repito, pueden acceder a través de aulavirtual.cisben.gov.co para las personas que estén interesadas en acceder a este curso CISBEN y disponer de la información relacionada con esta herramienta. Y finalmente, aquí hay unos mitos asociados al funcionamiento de CISBEN que es necesario reiterar porque la gestión sobre todo en las actuaciones judiciales y en la gestión que ejercen ustedes como servidores y servidoras judiciales, es necesario aclarar algunos mitos para evitar algunas gestiones, algunos desgastes institucionales que pueden no tener claridad frente a algunos procedimientos y frente a la implementación y uso de CISBEN.
Uno de los principales mitos que se ha presentado y que hemos identificado es que en algunas ocasiones se solicita registrar a una persona de forma retroactiva a una base que ya fue certificada. En este punto es claro decir que no es posible hacer este tipo de registro anterior, ya que la información que está disponible será la que emite el municipio en el momento en que realiza la encuesta o hace la actualización correspondiente. Allí el DNP recibe esta información para poder hacer los controles de calidad y si pasa los controles de calidad puede ser parte del registro de SISBEN. De lo contrario, si no pasa estos controles de calidad, se devuelve esta información al municipio para que el municipio pueda hacer de nuevo la encuesta de SISBEN al hogar que no pasó los controles. Otro de los mitos que hemos identificado es que el SISBEN puede otorgar la clasificación a una persona a su consideración. No, el SISBEN y el DNP no puede hacer esta clasificación de acuerdo a lo que considere. La clasificación de SISBEN depende de la información social y económica que reporte el hogar en la encuesta. Se hace un análisis de esta información para poder identificar cuál es su clasificación en el SISBEN. De lo contrario, no es posible hacerlo, teniendo en cuenta que toda la información se integra, pasa unos controles de calidad y el modelo estadístico que está definido por el DNP para su clasificación debe tener como base esta información y de allí se deriva y resulta la clasificación o en este grupo el grupo de SISBEN 4. Otro de los elementos que se han presentado es si las encuestas se pueden realizar en los hospitales, casas de adulto mayor, la calle o cárceles. No es posible hacer estas encuestas en un lugar que no sea la vivienda del hogar. Como lo mencioné anteriormente, la encuesta y parte del análisis que se hace para la clasificación y ordenamiento de los hogares tiene que ver con las características de la vivienda y las condiciones de habitabilidad de los hogares. De no ser así, no es posible hacer la encuesta porque perdería esta condición y la clasificación no tendría objetividad, ya que las condiciones de habitabilidad no serían las del hogar, sino serían las de una institución o en el caso de habitantes de calle, donde la vivienda no es un lugar específico, pues el SISBEN no tendría ninguna, sentido realizar la encuesta, porque depende de estas condiciones, más otras, más el tema de salud, más el tema de educación, más el tema de salud y demás, para poder hacer su clasificación y el posterior ordenamiento de acuerdo con los grupos definidos por el SISBEN 4. Otro de los elementos y de los mitos que se han identificado es el DNP realiza encuestas. No realiza encuestas, el DNP no tiene esta competencia ni esta responsabilidad. El DNP, como les mencioné anteriormente, emite los lineamientos para la implementación de la herramienta y para su desarrollo y uso. Las encuestas las realiza directamente el municipio a través de sus oficinas de SISBEN dispuestas en cada uno de los municipios del país y en particular por los administradores designados para tal fin. Y en caso de las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, ellos tienen encuestadores propios, quienes son los que están a cargo de ir a las viviendas de los hogares y realizar cada una de las encuestas. ¿Las encuestas del SISBEN se realizan de forma individual? No. La encuesta de SISBEN no se realiza de forma individual, se realiza al hogar de la persona que solicita la encuesta. En caso de que la persona viva sola, obviamente se hace la encuesta a esta persona en su vivienda, pero lo que se espera es que la información que se reporte en la encuesta pues sea del hogar que vive y que hace uso de los gastos compartidos del sostenimiento del hogar y de cada uno de sus integrantes. En ese sentido, la información de cada uno de los integrantes, las condiciones de la vivienda, del nivel educativo de todos los integrantes del hogar y demás información son los que hacen posible que la encuesta SISBEN sea la fuente para hacer las clasificaciones correspondientes en el ordenamiento dispuesto para tal fin.
Otro de los mitos asociados es el DNP superior jerárquico de los departamentos y o municipios o distritos frente al CISBEN. Aquí es importante mencionar que el DNP tiene unas competencias definidas para emitir los lineamientos técnicos, operativos y de funcionamiento del CISBEN, pero no puede ordenar y obligar a las entidades territoriales a, digamos, a llevar una herramienta, a tener, digamos, algunos elementos para su funcionamiento, pero sí el municipio tiene algunos deberes frente a la herramienta y debe cumplir, ya que es su misionalidad frente al desarrollo y la implementación del CISBEN. En ese caso, el DNP no tiene ese superior jerárquico, no puede dar esas órdenes, pero sí emitir los lineamientos para que sean cumplidos y generar los procesos de monitoreo para que el desarrollo y la implementación de la herramienta sea lo más adecuado posible para que ofrezca la información que se desea y que espera tener cada hogar para obtener su clasificación, e igualmente que los programas sociales puedan disponer de la mejor información posible. Otros de los mitos asociados al CISBEN y los programas sociales tienen que ver con que el CISBEN puede incluir a una persona en un programa social como ingreso solidario. Este punto es muy importante y la idea es que quede muy claro. Es competencia de cada entidad ejecutora de los programas sociales vincular a una persona a cada uno de ellos. En el caso de Ingreso Solidario, si bien inició en el Departamento Nacional de Planeación, actualmente lo ejecuta el Departamento para la Prosperidad Social. En ese caso, DNP ya no tiene la competencia para hacer ninguna vinculación de ninguna persona a este programa social. Y así en los demás, como régimen subsidiado que tiene la competencia de hacer este tipo de vinculaciones, el Ministerio de Salud, programas como Atención a Primera Infancia, que sería el ICBF, y así todos los programas que tienen a su cargo cada uno de los programas sociales son las encargadas de hacer la vinculación de las personas que requieran la atención, así como de determinar esos criterios de entrada y salida de los beneficiarios. CISBEN es una herramienta que permite que los programas sociales y las entidades que están a cargo de estos programas sociales tengan la mejor información para vincular a los potenciales beneficiarios, pero no tiene una competencia adicional de vinculación a programas sociales. Otro de los mitos es: ¿el DNP acompaña a las personas para vincularse a un programa social? No, el DNP no tiene esta competencia. El DNP emite los lineamientos, como lo mencioné, técnicos, operativos y tecnológicos para el desarrollo y la implementación de CISBEN, pero no tiene la competencia de hacer este acompañamiento. Si bien el DNP dispone de esta información, el ciudadano o la persona interesada en vincularse a algún programa social debe acudir directamente a las entidades responsables de los programas sociales para solicitarles la vinculación si cumple con los criterios de entrada, y de esta manera que la entidad correspondiente haga la vinculación en caso de ser necesario. Otro de los mitos que hemos identificado es: ¿el CISBEN asigna entidades financieras para realizar pagos de subsidios o realizar giros? No, el CISBEN no otorga subsidios, no otorga transferencias monetarias, no tiene actualmente ninguna relación con las entidades financieras, ya que el CISBEN es esa herramienta que se utiliza para la focalización. La idea de esta identificación de estos mitos relacionados con los programas sociales surge por una confusión que tiene CISBEN desde su creación incluso, donde se creó para la focalización del régimen subsidiado en salud. Si bien la herramienta la usa el Ministerio de Salud para hacer la focalización de sus potenciales beneficiarios, el CISBEN no es quien vincula, no es el régimen subsidiado en salud ni es otro subsidio. Es una base de datos disponible para que las entidades sociales puedan hacer uso de la información, tanto para hacer los procesos de focalización como para hacer análisis que pueda ofrecerles información adicional para hacer diseño de política pública.
Y ya para finalizar y para tener una conclusión general de la presentación, la idea de esta capacitación, por supuesto, es ofrecerles a ustedes, servidores y servidoras judiciales, que dispongan de la información suficiente acerca de SISBEN 4, de lo que significa el SISBEN como herramienta de focalización para el gobierno, para las entidades que operan estos programas sociales, para las entidades territoriales, para poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y darles una mejor orientación para responder de mejor manera a estas solicitudes y poder garantizar los derechos frente a la vinculación de programas sociales y pues obviamente frente al derecho a ser parte del SISBEN como este registro o esta base de datos que permite disponer de su información para poder vincularlo, para que las entidades puedan vincularlo a los programas sociales. Y la idea de esta capacitación igualmente es aclarar el rol de DNP frente al uso de esta información, frente a lo que tiene que ver con SISBEN y diferenciar la competencia de planeación nacional y de la herramienta de focalización con los programas sociales y las entidades a cargo de estos programas sociales. La idea igualmente es no desgastar el aparato judicial respondiendo a estas solicitudes, evitando fallos que se den en órdenes, como lo mencioné anteriormente, en temas de vinculación de ciudadanos al sistema de seguridad social en salud y realizar el seguimiento o vigilancia a esta vinculación, teniendo en cuenta que no somos nosotros los que hacemos esta vinculación directamente, es el Ministerio de Salud. Y así en otros programas sociales como Ingreso Solidario, que si bien DNP inició su operación por temas de la emergencia, actualmente el Departamento para la Prosperidad Social es la entidad que está a cargo de este programa social, así como el resto de transferencias monetarias, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, compensación de IVA e ingreso solidario. Es posible asignar una clasificación específica a un ciudadano o un hogar. Digamos nosotros, y como lo mencioné anteriormente, la clasificación está por la información que disponen los hogares al DNP y a través de la encuesta de SISBEN. Nosotros no podemos hacer una asignación de esta clasificación por lo que consideremos pertinente ni por lo que se puedan dar en las órdenes judiciales. Esto depende de la información que aporte el hogar. Si el hogar nos da una información frente a sus condiciones sociales y económicas y se han cambiado estas condiciones, el ciudadano puede solicitar una nueva encuesta, puede verificar la información que está registrada allí, pero no es posible cambiar esta clasificación a menos que sí hayan cambiado algunas condiciones socioeconómicas de los ciudadanos o de las personas que estén registradas en el SISBEN. La inclusión en algún programa social no es posible hacerlo, como les mencioné, DNP no puede hacer, no tiene esta competencia, no tenemos la competencia de hacerlo para ingreso solidario, ya que estos programas sociales están a cargo de otras entidades del gobierno nacional, que son las encargadas de determinar si las personas que solicitan la vinculación a los programas sociales efectivamente cumplen los criterios para acceder a cada uno de estos programas. Igualmente, el tema de ordenar a DNP la aplicación de encuestas, en el caso de extranjeros, también ordenar la inclusión sin cumplir la documentación exigida. En el primer punto, DNP no hace encuestas, DNP emite los lineamientos y son los municipios los que hacen efectivamente las encuestas, tienen encuestadores dispuestos para visitar a cada uno de los hogares que requieren registrarse en el SISBEN. Y en el caso de extranjeros, como se mencionó en algunas de las presentaciones anteriores, los extranjeros deben cumplir con algunos criterios en términos de su identificación. Esto es importante porque el SISBEN, la idea es mantener una información de identificación con algunas garantías de calidad y ser, digamos, la vigencia de los documentos que se exige es necesaria para mantener la calidad de la información que hoy está dispuesta tanto de ciudadanos como de extranjeros. Y finalmente, no es posible hacer publicaciones extraordinarias de encuestas sin antes llevar a cabo los procesos de validación de calidad de la información. DNP es la entidad a cargo
que la calidad de la información que se publica a través de la encuesta Sisbén y de la información que se consolide lleve, por supuesto, estos controles de calidad a través de cruces de bases de información. Estos cruces los hace DNP permanentemente. Actualmente, como les dije en los slides anterior, DNP tiene unos procesos automatizados para hacer estos cruces y garantizar efectivamente que la calidad de la información que esté consolidada y que se consolide pueda disponer de la mejor calidad, de la mayor consistencia y que efectivamente los programas sociales puedan disponer de esta información, garantizando que efectivamente la información que esté allí registrada corresponde al hogar que dice ser y que la información de identificación igualmente corresponda a los registros que cuenta la registraduría, porque uno de los cruces que realizamos efectivamente es ese cruce con la Registraduría Nacional para garantizar la consistencia y validación de la información de identificación de cada uno de los hogares e integrantes del hogar. Con esto finalizo. Espero que esta información y estas serie de sesiones de capacitación hayan servido para mejorar la gestión en este proceso que ustedes llevan a cabo, en esta gestión frente a los ciudadanos y frente al acompañamiento que podemos hacer a los ciudadanos y a los requerimientos que ellos hagan. La idea es que esto pueda ahorrar y minimizar igualmente el desgaste institucional que puede presentarse a la hora, por supuesto, de tener alguna información que no es la correcta. El objetivo básicamente es darle la mejor información, disponer de la herramienta del curso ABC para que ustedes igualmente puedan disponer de él cuando consideren que las personas que hagan parte de sus despachos igualmente puedan acceder a esta información para que en la gestión de estas solicitudes y en los fallos que se realicen puedan tener certeza de las órdenes que se emiten y que pues obviamente DNP por su parte pueda hacer la mejor gestión y pueda responder de la mejor manera a estas órdenes judiciales, siempre ofreciendo la información suficiente para que ustedes dispongan de ella. Y por supuesto estaremos dispuestos a atender cualquier solicitud, cualquier inquietud, aclarar cualquier tema respecto del Sisbén, respecto de su uso, su implementación y por supuesto de las competencias que tenemos frente a la herramienta y frente a la política pública y social del país. Muchas gracias. Retorno la palabra a la doctora Mónica para las preguntas correspondientes. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cómo se puede acceder a la información de Sisbén 4 en un proceso judicial? Gracias, doctora Mónica. Bien, para acceder a la información del Sisbén es importante diferenciar el tipo de información al cual se quiere acceder. Para el caso de la información pública, esta puede ser consultada en la página web de Sisbén, www.sisben.gov.co. Y para el caso de la información sensible y restringida, debe ser solicitada directamente a las entidades territoriales que tienen a su cargo la administración de la información de su municipio o directamente al Departamento Nacional de Planeación. Siguiente pregunta, doctora Laura. ¿Cuál es el principal tema sobre el que se expide órdenes judiciales y qué impacto tiene sobre el Sisbén? Bien, como le mencioné anteriormente en la presentación, el principal tema sobre el cual se expiden órdenes judiciales tiene que ver con la afiliación de personas al régimen subsidiado de salud. Este es uno de los elementos más reiterativos dentro de las órdenes judiciales y como les mencioné, este tema no es competencia de planeación nacional, es competencia del Ministerio de Salud quien puede determinar esta afiliación de acuerdo con el cumplimiento de los criterios que determine la entidad. Estas solicitudes, por supuesto, generan un impacto administrativo grande debido al procedimiento para llevar a cabo estas respuestas y dar respuesta obviamente a cada una de ellas, aun cuando no son competencia de la entidad. Aquí es necesario recalcar el tema de si bien Sisbén es una herramienta de focalización y está dispuesta para los programas sociales, el Sisbén no tiene que ver nada con la vinculación o con el ingreso de los ciudadanos o personas a los programas sociales. Esto es una competencia directa de las entidades a cargo de cada uno de los programas
que se están ejecutando actualmente, como es el caso del régimen subsidiado en salud, que el Ministerio de Salud es el encargado directo de definir o no la vinculación de la población interesada en acceder a este servicio. Un agradecimiento muy especial a la doctora Laura Elizabeth Muñoz Sánchez por sus claras y pertinentes explicaciones sobre las herramientas de sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, SISBEN, que son de utilidad para la labor judicial. Gracias a los servidores y servidoras judiciales, a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.